Vía Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Vía Pública. El gobierno definitivamente ingresó al Senado el veto presidencial para regular, reponer elementos que no habían quedado en el proceso legislativo referente a las elecciones en 2 días, las elecciones municipales y de gobernadores, en octubre. Y reincorporó el veto obligatorio con multas para todos los electores que no voten. Todos los electores, sean chilenos, sean extranjeros con ciudadanía chilena o sean extranjeros avecindados por más de 5 años, como indica la ley, en nuestro país, que sí tienen derecho a voto. Es decir, todos los electores, que es lo más genérico que hay como concepto. Están incluidos ahí los migrantes, naturalmente. El anuncio lo hizo el ministro Álvaro Elizalde, quien explicó que se trata de un veto con 7 números, esto es más bien técnico, pero igual bueno para el registro y la referencia, ¿no? Tiene 7 numerales, de los cuales hay distintos tipos de vetos, como ustedes saben, ¿no es cierto? Y de hecho, de estos 7, uno es sustitutivo, sustituye un elemento que había. 3 son supresivos, es decir, para suprimir algunos elementos, y 3 son aditivos, para agregar elementos que no estaban en esa ley específica. Bueno, en este caso, la sanción para el voto obligatorio será aplicada a los electores y no solo a los ciudadanos, que fue un intento que quiso hacer, buscó hacer en la comisión mixta incluso, pero recuerda usted que no se pudo votar, el Ejecutivo. El Ejecutivo cedió en este aspecto y dijo, bueno, ok, no solamente para ciudadanos, sino para todos los electores. Como dice el artículo 15 de la Constitución, el artículo 15 de la Constitución Política de Chile indica que el voto en nuestro país es obligatorio para los electores y tiene multa. Eso dice. Ahora, dice que hay una ley que regulará qué multa es, qué tipo de multa o el monto de la multa. Eso no está establecido en la Constitución. Por eso que este veto lo que busca es justamente cumplir con esos principios. Bueno, la multa, para que le quede claro, será de un máximo de 0,5, o sea, media UTM, que es una unidad tributaria mensual. Usted dirá, ¿y cuánto es eso? Quédese con una cifra, aproximadamente 33.000 pesos. Ahora, esto es un cambio muy importante porque antes de este cambio, la multa estaba considerada, cuando se discutió, en 200.000 pesos. Un pelito menos, pero redondeemos, 200.000 pesos como máximo, con lo que se multaba anteriormente, entonces, a quienes incumplían la obligación del voto. Además, incorporó este veto el feriado irrenunciable para el día domingo, aunque serán 2 días, el domingo será feriado irrenunciable. No obstante, las medidas tendrán un carácter transitorio, es decir, que solo serán para esta elección de octubre. Es un buen momento, este elemento final, es un buen momento para ponerse a pensar en una estructura o en un marco que contemple todas estas cosas para las futuras elecciones. ¿Por qué hacerlo ahora o un mes más? Porque si uno lo hace para la elección del 2026 o 7 u 8, no sé en qué año exactamente van a caer las próximas elecciones, y si uno ahora regula bien todo, las multas, quién sí, quién no, feriado o no feriado, nadie puede decir que se está haciendo un cálculo político, porque se hace antes de. El problema es cuando entra esta sospecha de que ustedes están cambiando la hora porque quieren favorecer, porque están asustados, porque esto y el otro, y ha pasado siempre. De hecho, decir, por ejemplo, que derecha o izquierda en determinados momentos han sido partidarios o contrarios del voto obligatorio y del voto voluntario. Esto no es un tema necesariamente de principios. Los hay también, quienes por un tema de principio quieren que sea libre o que sea obligatorio. Pero muchas veces ha tenido que ver con el momento político. Y aquí nadie está libre de tirar esa piedra de querer sacar o de sacar un cálculo político electoral respecto de la obligatoriedad del voto. Vamos a la mesa de conversación. Sobre este tema y otros conversamos en este momento con nuestros invitados, el senador del Frente Amplio, Juan Ignacio Latorre. Senador, buenas noches. ¿Cómo está usted?
Hola María, buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, senador, ¿cómo estima usted que entra el veto al Senado? Le va a tocar verlo. ¿Usted queda conforme con el veto presentado por el gobierno? A ver, en lo grueso sí, yo creo que el gobierno tuvo que conversar con distintas actorías del Parlamento, porque esto se va a ver el sábado en el Senado y después, el martes en el Senado y el miércoles en la Cámara, y se tiene que aprobar en ambas cámaras, ¿no? Para ser promulgado como ley, y por tanto el gobierno, luego de que se rechaza el informe de la comisión mixta, abre una serie de conversaciones. Y tal vez hay una precisión, Matías, respecto a tu introducción, que me parece muy clara, pero tal vez una precisión, porque Por efectivamente favor. el proyecto anterior contemplaba la multa desde un mínimo que era 33.000 pesos hasta un máximo que Máximo. era cercano a 200.000 Sí. pesos. Pero en la práctica, y Ya. eso lo puedes corroborar con datos que se Perfecto, puede perfecto. pedir públicamente, el, más del, la inmensa mayoría, me atrevería a decir el 98, 99% de los casos, se aplica la multa mínima. Es decir, en las últimas elecciones con voto obligatorio, la gente que no fue a votar y fue multada por los juzgados de policía local. Está ahí radicada la Sí, sanción, digamos, claro. la multa, por el monto mínimo. Por tanto, en términos pragmáticos, al final no hay un cambio, porque ahí Ok. yo he visto reacciones muy inmediatas. No sé si se han leído el proyecto que ingresó, el veto que ingresó el gobierno, pero he escuchado reacciones muy destempladas con decir, oye, el gobierno está poniendo una multa baja. Es la misma multa que se ha Ya. aplicado con voto obligatorio en las últimas elecciones en Chile. O sea, no hay variación en eso. Es verdad que se quita el techo Muy buen y que punto. Buen punto. a mí me parecía un techo No tenía ese alto. antecedente. ¿De dónde sale? No lo sabía. Le agradezco mucho, de verdad, el dato. Esa es una estadística que hace, que está en el CERVEL. ¿Quién hizo esa estadística para poder leerla con más detalle? ¿Cuál es el monto exacto promedio que se cobra, que se ha cobrado? Sí, la tiene que tener CERVEL, la tiene que tener, porque CERVEL en el fondo ahí hay un cruce de datos entre las personas que no votan, las que no se justificaron, porque recordemos que hay Claro, justificativos, digamos, para no votar, si estás enfermo el día de la claro. elección y con comprobante médico, si estás lejos, fuera de Chile o lejos más de 200 metros del lugar de votación. Hay Kilómetros. distintas eximientes, ¿no? Entonces, kilómetros, claro. Por tanto, sí, metros sería muy poco. Por tanto, en el fondo, el CERVEL hace el cruce entre todo el padrón, las personas que se eximieron, se justificaron, y las que no votaron, y luego se les aplica la multa. Y ojo, no se les aplica la multa a todos, hay también un criterio como de cierta aleatoriedad. O sea, si tú no vas a votar, te expones a una multa. No es que te va a llegar inmediatamente a todas las personas, se les va a aplicar la multa. Eso también ha ocurrido en términos prácticos, ¿no? Y ahora lo que está diciendo es que se aplique vía correo electrónico, y ahí hay que cruzar datos con registro civil, con Servicio de Impuestos Internos. Entonces CERVEL tiene esa información, el gobierno tiene esa información, y esa es la multa que se ha aplicado. Entonces, hubo una discusión en la tramitación. Si uno analiza los sueldos en Chile, si uno analiza las pensiones que se pagan en Chile, claro, aplicar una multa de 200.000 pesos para una inmensa mayoría de personas trabajadoras o pensionados en nuestro país es una multa cara. O sea, Para alguien que la tiene mucha cifra, plata, la cifra más cercana que se me ocurre de algún monto que todos manejamos es la PGU, son 214.000 pesos. O sea, 214.000 pesos de un claro, pensionado, imagínate, claro. te queda prácticamente sin pensiones. O un trabajador que desde julio recibe el salario mínimo de 500.000 pesos, 500.000 pesos. prácticamente la mitad del salario. Entonces, es una multa muy onerosa para una inmensa mayoría de gente. Para gente que gana mucho dinero, da más o menos lo mismo, ¿no? No va por ahí el tema, A pero ver, hay sí, que pensar con criterio de realidad, y por eso se aplica la multa mínima. Y no hay cambio en eso. No hay cambio en eso. los vetos, senador, no se discuten, se votan. A fardo cerrado, Mire, lo que viene, ¿no es cierto? sí, pero a ver. Se puede negociar antes de hecho, entiendo que el gobierno hoy día presentó un veto, luego retiró y presentó otro veto con algunas correcciones, pero no se llegó a votar. A ver, dos cosas. Primero, salió información en un medio en la tarde que el gobierno había retirado el veto. Y la verdad es que yo estuve en la sala del Senado y hubo un momento, solo un momento, en que se ingresa formalmente un veto, un proyecto, ¿no? Sí.
Y ese es el momento, el único en el que se ingresa formalmente. Y de hecho, el vicepresidente del Senado, Matías Walker, sale junto con el ministro Elizalde a aclarar que el único texto que se ingresó formalmente es el que ya conocemos. Antes puede haber circulado borradores que, producto de estas conversaciones políticas, ¿no? de negociación en definitiva, donde algún borrador parece que decía que podían eximirse también las mujeres embarazadas o ciertos adultos mayores de determinada edad. 70 Pero años. ese proyecto no llegó, no se ingresó formalmente. Entonces, ahí Pero como fue- para precisar una Es información bueno que para salió precisarlo, pero en un medio. ¿ese fue un trascendido de alguien que no sabemos quién o fue un documento que entregó el ministro Elizalde como ya, este es el veto que tomen, aquí está el texto del veto que vamos a presentar? O sea, a ver, la pregunta de otra manera, hoy a mediodía la intención del gobierno, según su información, era incluir o más bien excluir de la obligación en ese texto a los mayores de 70 años y a todas las mujeres embarazadas, o nunca estuvo en la idea del gobierno. Respondo al tiro, Matías, solo quería terminar el punto donde tú me preguntabas sobre si el veto se vota inmediatamente o pasa a comisión. Mi experiencia, tanto en el gobierno de Piñera como en el gobierno de Boric, se han ingresado vetos y en algunos casos pasa por comisión previa y hay un informe de recomendación de la comisión, incluso el cómo se va a votar. Por ejemplo, que se voten, en este caso son 7 numerales, como es un veto que tiene, tú lo decías, ¿no? Supresivo, aditivo, sustitutivo, etcétera. Entonces, claro, hay 7 numerales y en algunos casos se vota un paquete completo o en otros casos se vota por numeral por separado. Y eso lo puede recomendar la comisión especializada que mira. tramitó el proyecto anterior. ¿Y quién- En otros casos pasa directo a la sala. Está bueno ese punto, no lo conocía Varía, hay tampoco. una práctica parlamentaria que ha variado, digamos. ¿Y quién ¿no? define si se vota numeral por numeral? Al final, a ver, la mesa tiene como la última palabra, ¿no? Y a veces la mesa convoca a los comités y ahí se define la forma como se va a votar. Nosotros estamos convocados el día lunes a la reunión de comité con la mesa del Senado todos los lunes y ahí se definen a veces estos aspectos técnicos. Ya. Y insisto, muchas veces viene con recomendación de la comisión especializada. Entonces, son procedimientos y práctica legislativa que puede variar. Se puede, insisto, se vota directamente en sala como paquete o numeral por numeral, Ok. cosa que a veces ocurre, se cae alguna parte del veto también. Si no tiene el quórum necesario, se cae alguna parte del veto o se aprueba completo, ¿no? Y respecto a la información de este trascendido en un medio de comunicación, yo desconozco el detalle, Matías. Yo lo que sí sé es que el gobierno estuvo en diálogo hasta el último momento a presentar el veto final que se presenta formalmente en tratativas y en conversaciones. Y es lo que tiene que hacer cualquier gobierno cuando se le cae un proyecto en una comisión mixta y hay que reponer la discusión. Además, estando a pocos meses de la elección municipal de octubre. Entonces, yo sé que el gobierno estuvo, mire, entre seguir la línea que solo esté radicado el voto obligatorio para los ciudadanos y por tanto que sea voluntario para los extranjeros. Esa discusión estuvo hasta el final. El tema de quiénes se pueden eximir, personas mayores, personas embarazadas, ¿Y usted, etcétera, también, respecto pero finalmente quedó lo que quedó. Respecto del voto, que al final no va a ser así, pero la discusión esa que usted plantea para los extranjeros, que iba a ser solamente obligatorio para aquellos extranjeros que tuvieran la ciudadanía chilena y no para aquellos extranjeros avecindados por más de 5 años que adquieren de inmediato la posibilidad de votar, para ellos no era obligatorio. ¿Le parecía buena esa solución de los ciudadanos y los electores o usted prefiere mejor que sea obligatorio para todos los electores? ¿Usted qué prefiere? Un par de cosas. Mi posición, yo lo he dicho públicamente desde hace tiempo y lo he mantenido independiente de la calculadora, independiente que en una elección me vaya mal o en otra me vaya bien. Yo creo que el voto en una democracia debe ser obligatorio, debe ser parte de los deberes cívicos, así como tenemos derechos y yo defiendo los derechos humanos. Y los derechos civiles y políticos en una democracia son muy importantes, el derecho a elegir y ser elegido, a formar partidos políticos, organizaciones, etcétera, al debate democrático. También creo que tú, al ser parte de una comunidad política, tienes que hacerte corresponsable de las decisiones colectivas que ahí se toman y un mínimo es ir a votar. Esa es mi posición como de principio. Ahora, ese principio hay que bajarlo y uno mira la experiencia comparada, mira la experiencia española, por ejemplo, que me tocó vivir en ese país, y los países tienen distintas regulaciones. Lo que tenemos en Chile es muy raro a nivel internacional. Es decir, los países, por ejemplo, a las personas migrantes que llevan determinados años, esto es relativo. Chile pone 5 años, podrían ser 10 años, podrían ser 3,
7, da lo mismo. Esa es una discusión que se da en el debate democrático. Pero no les das la posibilidad de que voten en todas las elecciones. Solo a las elecciones locales, en primera instancia. O sea, le vas abriendo el derecho al voto, el derecho y el acceso al voto de a poco, por decirlo así, ¿no? En una primera etapa, solo para las elecciones locales. Es razonable. Como las que vamos a tener en octubre. Alcaldes, concejales, gobernadores regionales, core. Y no votan ni en las presidenciales, ni en las parlamentarias, etcétera, ¿no? Entonces ahí hay una regulación. De hecho, te quiero dar un dato, Matías. En mayo de este año, hace pocos meses atrás, 5 senadores de la UDI, colegas míos de la UDI, presentaron una reforma constitucional, entre otros aspectos, plantean lo que te estoy diciendo. Y que yo incluso en ese punto estoy de acuerdo. Plantean, el proyecto tiene que ver con otros elementos también de, por ejemplo, ampliar los tipos penales para aquellas personas, sean extranjeras o nacionales, que estén condenados a pena aflictiva y le quitas el derecho a votar, o sea, lo hacen más restrictivo, ¿no? Y ahí amplían los tipos penales. Es una discusión interesante que plantean. Pero hay un aspecto de la reforma constitucional que plantearon en mayo de este año, senador Coloma, senador Macaya, senador Durana, Ebensberger, etcétera, en que están citando textualmente lo que te estaba diciendo respecto al caso español. Es decir, que los extranjeros con residencia en Chile voten solo en las elecciones municipales. Eso lo está planteando la UDI, senadores de la UDI, en mayo, recién, ¿no? Entonces, es una discusión que no hemos dado en nuestro país. Es más sano, senador, y esto se ha planteado bastante estos días, hacer discusiones de este tipo alejadas en un tiempo prudente de las elecciones para evitar las especulaciones. Esto es lo mismo que ocurre cuando un presidente, cualquiera sea este, de cualquier país, plantea, dada su experiencia o a la luz de su experiencia, mientras gobiernan en su ejercicio, plantear, por ejemplo, la reelección si no existiera, pero a partir del siguiente mandato y no del propio para no beneficiarse. Eso es bastante, se ve, no sé qué opina usted, virtuoso, sí. Porque dice, a la luz de mi experiencia, por ejemplo, pongamos el caso chileno, 4 años son poco. Yo creo que sería bueno poder reelegirse inmediatamente, pero no yo, el siguiente, para que ese tipo de cosas le dan espesor, le dan más tonelaje a la institucionalidad, ¿o no? Versus 2 meses antes, 3 meses antes. Yo estoy muy de acuerdo. De hecho, toda la discusión sobre reformas políticas, el sistema político, después de los 2 fracasos del proceso constituyente, donde habían grandes propuestas de reformas estructurales al sistema político, lo que se ha planteado en el debate, todavía no hay ningún proyecto presentado, pero es que empiecen a regir gradualmente y no inmediatamente para el próximo año, porque si no, el incumbente se ve tentado, digamos, a legislar en función de tu interés personal o partidario, ¿no? Y eso nunca creo que es bueno para la democracia. Yo creo que los cambios hay que hacerlos así. Ahora, nos metimos en este debate y lamentablemente a tan poco tiempo de la elección de octubre, entre otras cosas porque fracasó el intento de la comisión mixta y se cayó y tenemos que seguir legislando de algo que debió haber sido zanjado hace tiempo. El proyecto del gobierno se presentó hace bastante tiempo, hay que decirlo, pero se trancó la pelota. Y esto surge a partir de la recomendación del CERVEL, de que la elección de octubre sea en 2 días, porque hay 4 papeletas y hay voto obligatorio y por tanto aumenta el padrón y el tiempo de votación de cada persona va a ser más lento, entonces mejor hacer 2 días. Y ahí entramos en todos unos debates, por ejemplo, sobre, se había legislado que se perdía el feriado irrenunciable, y eso era una conquista que tenían los trabajadores, decir, oye, si me están convocando a votar más con voto obligatorio, dame un feriado irrenunciable. Y eso se perdía, se había dejado como medio ambiguo de dar 3 horas de permisos, pero imagínate las dificultades para fiscalizar todo aquello. Entonces entramos en eso y entramos en esto otro de los ciudadanos y los electores y la multa y el valor de la multa. Entramos en todos esos debates que al final fueron entrampando, y yo creo que mucho detrás hay cálculo también electoral, lamentablemente. Puede haber de lado y lado, ¿no? ¿Cómo me va a ir en las elecciones si vota más gente, si votan más extranjeros, más venezolanos, que hay cientos de miles que han llegado a Chile? Y ahí surgen los videos de las campañas que hizo la UDI hace un tiempo reclutando venezolanos para ser los militantes. Bueno, y ahí entra todo ese debate, pero a tan pocos meses de la elección creo que enturbia y le baja el nivel al debate público. Esa es mi impresión, ¿no? A propósito de medidas cercanas a las elecciones y que no son inocuas, le voy a cambiar de tema. Quiero saber cuál es su opinión, además que usted no es senador por la región metropolitana, respecto del anuncio del presidente, a través de su ministro de Justicia,
de la construcción o ampliación, más bien, de la cárcel o del penal Santiago 1 para hacer cupos especiales para máxima y alta seguridad, que ha congregado un rechazo fundamentalmente de la alcaldesa de Santiago, pero también muy y sorpresiva transversalidad desde Johannes Kaiser al Partido Comunista, oponiéndose a esta cárcel de alta seguridad, probablemente porque ningún candidato a nada a la región metropolitana puede o quiere verse, entre comillas, vinculado a esta decisión porque el elector se la puede cobrar electoralmente. ¿Cómo ve usted esta medida? Claro, los típicos debates de políticas de Estado, que son a largo plazo, construir una cárcel o ampliar una cárcel, no es de aquí a octubre, sino que es una cuestión a largo plazo, son inversiones grandes, son permisos, hay una serie de cosas para poder hacer eso que demora tiempo. Y por tanto, si tú le preguntas a la ciudadanía, oye, Chile necesita ampliar sus cárceles, necesita cárceles de alta seguridad para los nuevos delincuentes y estas bandas peligrosísimas que matan gente, y te aseguro que el 99,9% te va a decir sí. Pero no en mi Pero casa. después te van a preguntar, ¿usted lo quiere cerca de su casa? No, te van a decir inmediatamente. Entonces es un debate súper complejo y ahí surgen las ideas creativas de algunos, ¿no? Pongámoslos en una isla, en el desierto y no sé qué. Ya, así como antiguamente, ¿no? La isla de Alcatraz y otras experiencias en el mundo y en Chile también. Bueno, en Chile hay pero la algunas. verdad es que, Me he contado hoy de una persona que conoce la cárcel de Antofagasta. Yo no la conozco. No sé si usted me dice que queda bastante fuera de la ciudad, más bien en el desierto. En torno a una ciudad. ¿Podría ser? Seguro que puede haber, y yo no propongo eso, lo que hay que mirar que sea viable el proyecto. Lo mismo se ha planteado, por ejemplo, el usar Punta Peuco, trasladar a los Punta Peuco a otro recinto, ya que no son tantos, digamos, y ahí hay un recinto grande. Entonces, bueno, hay distintas alternativas, pero yo en esto prefiero ser como bien institucional, y estas decisiones les toca a los gobiernos de turno, y las tienen que tomar a pesar de que a veces puedan ser impopulares, incluso en periodo electoral para una determinada comuna, aunque sea una persona aliada como es Irací, que yo la respaldo en su reelección. Y entiendo que sea complejo el debate para su campaña, pero estas son políticas de Estado y el presidente de la República, el ministro de Justicia, Luis Cordero, son los responsables de tomar estas decisiones de Estado, porque ni siquiera las van a inaugurar ellos, ¿no? Sino que probablemente la inaugure el próximo gobierno o quizás en cuánto tiempo más, pero hay que tomarlas ahora. Y esto además se ha venido trabajando hace tiempo, no es que surge como de sorpresa a partir del debate de los homicidios del fin de semana pasado, sino que este es un debate largo. Entonces yo tiendo a respaldar esas políticas de Estado, aunque sean impopulares. Y si fuese ahí en el Camino de la Pólvora, en Valparaíso, donde está la cárcel de Valparaíso, la ampliación, ¿usted la apoyaría? Pero claro, si a mí me demuestran que ese es el mejor lugar, que están las medidas de seguridad adecuadas, etcétera, y que el país necesita esto, obviamente que sí. Además, la cárcel de Valparaíso, por lo demás, requiere, hace poco un incendio, tuvieron que evacuar a 200 personas, hay hacinamiento, una cárcel antigua y muchos problemas, que es lo que yo planteo, Matías. Nosotros, la persecución penal y el castigo penal tiene dos funciones. Una, castigar a quien comete un delito, y particularmente un delito grave que amerita la privación de libertad, pero la otra es proporcionar condiciones de resocialización o reinserción social, particularmente para la gran mayoría de la población penal, la gran mayoría, que está por delitos económicos, que son primerizos, digamos, o tienen poco trayectoria delictual. No estoy hablando de los avesados, y que no les garantizamos esas condiciones. Entonces, ese es un debate que también le escurrimos, digamos, lo evadimos. Hay informes rotundos de la Corte Suprema, del Instituto Nacional de Derechos Humanos, de cómo se vulneran los derechos humanos al interior de las cárceles, además de ser recintos donde se siguen cometiendo delitos, y por tanto el país no cuenta con inteligencia adecuada para controlar esos delitos al interior de las cárceles. Entonces necesitamos ampliarlas. Estas son, insisto, políticas de Estado, y probablemente lo que tenga que ocurrir en Santiago, en Valparaíso, donde sea que se instalen estas cárceles, son políticas de compensación a las ciudades, Ahora, ¿no? Compensación a las ciudades. Lo que no está claro es que afecta a la campaña de Iracy Hasler. Una de esas le beneficia, porque hace muy visible su oposición, hace muy visible su postulación, su candidatura. La estamos viendo todos los días en los noticiarios, oponiéndose a algo en favor de sus electores.
En una de esas nadie sabe para quién trabaja y favorece a la campaña de Gracie Hastel. Pero en fin, esa es otra... Y tendrá que tener una buena compensación la ciudad de Santiago. No ir así como alcaldesa ni la campaña, sino que la ciudad de Santiago obviamente habrá que tener buenas compensaciones para respecto de instalar una cárcel de esta magnitud como la que se está planteando. Juan Ignacio Latorre, senador del Frente Amplio por Valparaíso. Muchísimas gracias por recibirnos esta noche, como siempre. Gracias, María. Que esté bien. Buenas noches. Buenas noches igual. Si no puedes tener el control total de tu empresa desde cualquier parte y en línea, Kame ERP es para ti. Facturación electrónica, integración en bancos, flujos de caja, remuneraciones, todo en un solo lugar y mucho más, desde 12 UFs al año. Toda la información en kame.cl, ahí abajo está, o en comercial@kame.cl. Hacemos una pausa, volvemos, espérenos. Protéjase de la delincuencia con TPY, vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa. Alarmas TPY con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima, contrátelos en tpy.cl. Y sabemos que este domingo 28 de julio se celebran las importantísimas, pero siempre una elección muy importante, que duda cabe. Es un hito en la democracia, es la posibilidad de alternancia en el poder, es esa incerteza de quién va a estar en el poder en un próximo periodo, incerteza que la resuelven los electores y los ciudadanos, en fin, todo eso que lo que te contra sabemos, pero hay algunas elecciones que parecen ser más importantes que otras. ¿Por qué? Porque cuando hay países que logran tener alternancia en el poder y hace mucho tiempo, bueno, una elección es una elección más. Pero cuando hay una dictadura que está aferrada al poder con todo lo que significa tener una dictadura y con todas las acusaciones de organismos internacionales contra ese régimen dictatorial que va a elecciones, bueno, hay una expectativa del mundo entero de ver qué es lo que va a pasar y qué es lo que va a ocurrir si es que ese dictador pierde, si va a reconocer o no va a reconocer. Por ejemplo, este dictador, Nicolás Maduro, ha planteado la posibilidad de que haya un baño de sangre si es que ellos pierden. Y llamó a sus opositores casi como de manera burlesca a decir que tomen agua de manzanilla. O sea, no se preocupen tanto con lo del baño de sangre. Claro, la cantidad de personas que hay desaparecidas, torturadas, detenidas por ese régimen no es para reírse. Tomamos contacto con el ex canciller chileno Ignacio Uocar. Ignacio, buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, Matías. Muy bien, gracias. Bueno, la relevancia de esta elección, primero, ¿cómo la estás viendo tú, el desarrollo que está teniendo ya en la víspera de su celebración? Bueno, durante los 26 años del régimen chavista, 11 años de Nicolás Maduro, han ganado todas las elecciones, salvo una. Una en verdad. 2015. En 2015 ganó la oposición en la asamblea y el gobierno de Maduro desconoció el resultado, creó una asamblea paralela, ¿no? Ahora, también sabemos, Matías, que los dictadores pierden elecciones. Sí. Y lo sabemos en Chile. Aquí, 5 de octubre de 1988, un dictador que perdió una elección. Y ocurrió en Uruguay, y ocurrió en Filipinas. O sea, también ocurre que las dictaduras pierden elecciones. Entonces, esto es importante porque el régimen de Maduro lleva 26 años en el poder, desde que fuera, claro, democráticamente electo el año 98. Finalmente la oposición se unió. Es casi un milagro porque la oposición ha estado muy dividida, ¿eh? Yo he estado un par de veces en Caracas, uno con el presidente Lagos como canciller en 2005, o sea, el régimen Maduro llevaba 7 años, era la primera vez que se reunía la oposición entre sí. Le agradecían al presidente Lagos, gracias le dijeron por convocarnos porque es primera vez que nos reunimos. Yo estuve hace 3 años con Genaro Arreaga en un seminario, con Juan Guaidó, con los asambleístas, y bueno, hay una división brutal de la oposición hasta ahora, ¿no? Porque ahora finalmente se está uniendo en torno al doctor Edmundo González, una persona moderada, centro-derecha, un diplomático, apoyado por el verdadero liderazgo de Venezuela en la oposición, que es María Corina Machado. Así que hay mucha expectativa y las encuestas muestran, Matías, las 2 encuestas disponibles esta semana, que Edmundo González estaría ganando por entre 20 y 30 puntos a Nicolás Maduro. Distinto es si Nicolás Maduro va a llegar a reconocer ese resultado. Pero es que es distinto. Yo esta mañana conversaba con Braulio Jatar,
que fue un periodista, abogado, muy connotado, que es venezolano-chileno, curiosamente, por eso puede que a la gente le suene. Estuvo detenido 5 años en distintos penales, estuvo en el SEBIN, que es el Servicio de Inteligencia Bolivariano, en fin, pasó las de Kiko y Caco, dicho en buen chileno, ya está en Chile, y claro, y contaba exactamente eso, que hay un margen de 10 puntos donde es muy peligroso, es decir, la diferencia de la oposición gana por 7, 6, 8 puntos, es muy difícil que reconozca, pero desconocer 25 puntos de un triunfo eventual es bastante difícil, por no decir imposible para un régimen, ¿no? Por poderoso que sea este. Especialmente considerando, Matías, que hay como 8 millones de venezolanos fuera del país que no van a poder votar, salvo unos 80.000, entiendo que están registrados. Muy poquitos, claro. Entonces, imagínate un país que tiene 33, 34 millones de habitantes, restémosle 8 millones que están afuera, que no van a poder votar y que votarían abrumadoramente por Edmundo González, pero aún así, lo que uno ve, en lo que uno conversa con los amigos que uno tiene en Venezuela, es que hay un ánimo, una épica, yo creo muy parecido a lo que fue el plebiscito en Chile en octubre del 88, en que era, se nos olvida, pero era un escenario absolutamente adverso. ¿Ah? Yo me acuerdo una gira que hicimos a España con Ricardo Lagos, con Manuel Antonio Garretón, alguna gente, los europeos nos decían, ustedes están locos. ¿Ah? Por tercera vez van a tropezar en la misma piedra. Si Pinochet ya les hizo una consulta el 78, ganó, el 80 ganó, y ahora el 88, ¿por qué habrían de ganar? Bueno, porque nos movilizamos, nos organizamos, pero sobre todo porque había mucha mística, mucha épica. Y yo siento que hoy día en Venezuela, después de 26 años de este régimen, Nicolás Maduro no es lo mismo que Hugo Chávez, también hay que decirlo, pero los recursos de poder de Nicolás Maduro son muy fuertes. Sobre todo él tiene un apoyo muy, muy impresionante, yo creo, en la inteligencia cubana. Si a mí me preguntan qué es lo que ha sostenido finalmente en la última línea a Nicolás Maduro 11 años en el poder, que ha enfrentado situaciones difíciles, incluso intentos de desestabilización, es la inteligencia cubana, que es muy eficaz, muy eficiente. Entonces, bueno, frente a toda la adversidad, ahora, yo creo que lo más importante, Matías, en la noche del domingo, supuesto que gana Edmundo González realmente la elección, es la presión internacional, ¿no? Ahí el presidente Lula, por ejemplo, en Brasil, que ya ha dicho que va a mandar a Celso Amorín, sí. Fuimos cancilleres en esa época, una persona muy avesada, muy conocedor de las relaciones internacionales, Petro en Colombia, no sé López Obrador lo que va a hacer en México, a él no le gusta meterse en la realidad de otros países. Entonces, la presión internacional esa noche va a ser muy importante. Tiene una particularidad, cada país lo tiene, que es la fecha entre la elección y la toma o la posesión del poder. No sé, en Estados Unidos entiendo que el 5 de noviembre y el 20 de enero toma posesión quien gane la elección. Aquí son 6 meses, es particularmente largo. Ese periodo puede servir en el evento de que pierda Maduro para que haya una negociación, para que se ha hablado que puede ir a Turquía, que puede conseguir algunas amnistías. Él 6 meses más en el poder puede de alguna manera desembarcarse, porque hay mucho cinismo en la política también. Si es que se arrincona el régimen, tiene más incentivos eventualmente a robarse la elección, si es que no se le deja camino. ¿Cómo se manejan esas situaciones? Bueno, siguiendo con el símil, el paralelo con el plebiscito en Chile el 88, recuerda que en Chile tuvimos un año adicional, o sea, si ganaba el no, Pinochet se quedaba un año más. Bueno, y ese año fue muy importante, porque pudimos pasar las reformas constitucionales, claro, ¿te acuerdas? En paquete enorme. 89, claro, aprobadas por un 85% en el Estado, hubo conversaciones ahí entre Carlos Cáceres, Edgardo Beniger, o sea, se crea una dinámica de transición. ¿Ah? Hoy día entiendo que hay unas declaraciones del hijo de Maduro diciendo no, que ellos si pierden van a ver la posibilidad de hacer una transición ordenada. Yo digo que va a ser una transición muy tortuosa, ¿ah? Pero esos 6 meses pueden terminar jugando a favor del proceso democrático, ¿ah? Porque colapso por vía electoral no existe, ¿ah? Entonces, ya que primero que gane la oposición sería notable. Como te digo, solo en 2015 ocurrió aquello. Segundo, que Nicolás Maduro reconozca ese triunfo sería doblemente notable. Bueno, y tercero, entonces, si gana Edmundo González, se genera esta dinámica de transición. Los procesos políticos son muy complejos, la realidad venezolana también lo es.
Hay una crítica situación económica, todo lo que sabemos, la diáspora venezolana, que también es una noticia importante para Chile, para Colombia, para Perú, para Ecuador. Es decir, la perspectiva de que empiecen a volver una parte importante de los 8 millones de venezolanos que están fuera del país, también es un alivio para nuestros países y sobre todo para ellos, la perspectiva de volver a su patria, también es muy importante. Entonces, esos 6 meses que suenan muy largos, puede jugar en favor del proceso político. Es una suerte de válvula de escape a la presión que esa noche ocurra. Es decir, si esa noche los números no le dan a Maduro, pues eventualmente Maduro puede entrar a negociar. Porque esa es la realidad, negociar con la oposición, decir, bueno, nosotros reconocemos, porque las dictaduras no reconocen fácilmente las derrotas, lo vivimos aquí también. Reconocemos, pero empiezan esa misma noche a lo mejor a negociar algo para esos 6 meses para dar ciertas, insisto, leyes de amnistía o cosas de ese tipo, ¿no? Esa es realidad pura. Estos regímenes dictatoriales, estamos hablando aquí de una dictadura corrupta, mafiosa, sí. Yo creo, en muchos sentidos, pero nunca son completamente homogéneos, siempre son bastante jerarquizados, siempre hay tensiones internas, uno nunca sabe. Este es el dilema del prisionero, viene aquí. Hay algunos que más temprano se desembarcan de Maduro y empiezan a reconocer al eventual ganador de oposición. Bueno, y ahí la literatura de las transiciones señala algo bien interesante, y es que en esos momentos críticos, por ejemplo, el factor del interés institucional de las Fuerzas Armadas, que son un órgano permanente del Estado, que van a permanecer, cualquiera sea el resultado, empieza a tener una cierta tensión con el deseo, por ejemplo, del dictador de perpetuarse en el poder. Entonces, ese tipo de lógica, los blandos, los duros, ¿no es cierto? También en la oposición, la literatura distingue entre posturas maximalistas o posturas más moderadas, ¿no? Edmundo González es una postura moderada, pero María Corina Machado, que es una gran combatiente, yo la conocí mucho, es una persona bastante maximalista, y ella es la verdadera líder de la oposición. Entonces, todos esos factores empiezan a jugar, bueno, y esperemos que se produzca este resultado favorable para la democracia. Creo que para América Latina es importante. Hoy día tenemos 3 dictaduras de izquierda, ¿no? Cuba, que es una especie de pieza de reliquia, de museo, hoy día, después de 65 años en el poder. Bueno, Nicaragua, con Daniel Ortega y Rosario Murillo, la pareja, presidente y vicepresidente. Bueno, estamos en la tierra de Macondo todavía, ¿no? En muchos sentidos. Pero Venezuela es muy emblemático, muy importante. Así que yo creo que los ojos de la comunidad internacional van a estar muy bien puestos ahí. Es impresionante por donde se le mire, el país con mayores reservas de petróleo del mundo, viviendo una pobreza. Leí hoy día cifras, pero anecdóticas casi. Las jubilaciones de $3. La jubilación en Venezuela, $3. Para sacar cuentas de un país, Matías, en estado de ruina, un país en obra gruesa, siendo un país riquísimo. Bueno, un solo dato que es interesante. El 98, cuando asume Chávez, Venezuela producía 3 millones de barriles diarios. Hoy día está en 800.000, con suerte. Ya ha aumentado el último tiempo, entiendo. Bueno, eran como 400.000, pero está aumentando un poquito. Pero es un país que se ha descapitalizado. Y en eso te quiero cambiar en los minutos que nos quedan de tema, porque hay otro que está aprovechando tu expertise internacional y además que enseñas política. Lo que está ocurriendo en Estados Unidos siempre es una lección muy interesante de mirar por la posición estratégica y por la posición relativa de Estados Unidos en el mundo, pero además con un protagonismo impresionante de Donald Trump después del atentado, en fin, y por lo que venía ocurriendo con Biden, pero en cosa de días se da vuelta completamente y el gran protagonismo que logra Kamala Harris, que era una vicepresidenta que no brilló mucho en todo el periodo y hoy día pasando por su mejor momento. ¿Cómo ves tú esa elección? Es que cuando falta el presidente en Estados Unidos, la vicepresidenta o el vicepresidente cobra toda la importancia. Mira, yo escuché el discurso de Joe Biden hoy día a las 8 de la noche, muy sobrio, muy austero, muy republicano. No hubo nada estridente, ni un gran anuncio, así como para titular de primera página, pero a mí me emocionó. A mí me emocionó ese discurso. Porque primero confirma que es una persona decente, que está pensando en Estados Unidos, que está pensando en el mundo. Pasar este bastón de relevo a la nueva generación. En esta semana se produjo un cambio de ánimo brutal en Estados Unidos, porque el mundo del Partido Demócrata, también algunos moderados republicanos como Liz Cheney, Mitt Romney y otros, bueno, estaban en el suelo, porque después de la debacle del debate, ¿no es cierto?, entre Biden y Trump,
y el intento de asesinato de Trump, ¿no es cierto? Que alguna gente empezó a ver la mano de la providencia, porque esta semana emergió ese mundo evangélico que esto es una señal de la providencia. Bueno, Joe Biden tomó una decisión muy noble, por eso digo que una persona muy decente, un discurso muy emocionante, y bueno, las encuestas, la que hay hoy día, ya demuestra que Kamala Harris va 2 puntos arriba, y va a ser muy importante, yo creo, el nombre del vicepresidente. Me imagino que va a ser hombre, no creo que vaya a ser un liberal democrat, porque progresista, porque ella lo es. ¿Ah? Se habla de Kelly es un senador de Arizona, astronauta, muy transversal en una tierra republicana, y estuvo John McCain, pero es un demócrata que también apela al voto moderado republicano. Entonces, se están produciendo cosas muy interesantes, y lo otro hoy día fue el discurso de Benjamín Netanyahu. A las 2 de la tarde, lo vi entero. Bueno, si a Lula le produjo susto las declaraciones de Nicolás Maduro, ¿te acuerdas? Sobre la guerra civil y el baño de sangre, a mí me dejó asustado el discurso de Netanyahu hoy día. Entonces, hay un protagonismo. Mira, hay una cosa interesante, Matías. Empieza a emerger una tendencia al centro en la política internacional. Lo que hizo Emmanuel Macron en Francia fue una genialidad. O sea, una persona que estaba en el suelo el día de la elección del Parlamento Europeo, que se levanta, disuelve la Asamblea, llama a elecciones, y Marine Le Pen, con el Rassemblement National, saca primer lugar en primera vuelta y tercer lugar en segunda vuelta en la semana siguiente. Keir Starmer, el líder laborista inglés, movió el Partido Laborista al centro. Y Joe Biden es el centro. Liberal Democrat, un centro-izquierda. Se están produciendo cosas interesantes en una política muy polarizada, como sabemos, en el mundo y en Chile también, en nuestro país. Ahora, en el caso de Macron, le falta resolver la eventual cohabitación con los socialistas, que ganaron esa elección del domingo. Sí. Tú dijiste con los socialistas, interesante, porque el nuevo Frente Popular tiene 2 vertientes. Uno, la Francia insumisa, ¿no? De Jean-Luc Mélenchon, que es un desastre, una izquierda dura, trasnochada, sesentera, estatista, amiga del gasto público, pero otra, ojo, la Francia insumisa sacó 75 escaños, pero el Partido Socialista 65. Ahí está incluso como diputado ahora François Hollande, que fue presidente de la República. Entonces, yo creo que en agosto, porque se va a formar el gobierno aparentemente en agosto, Macron debería, pero él sigue como presidente hasta el 2027. Sí. Eso no está en duda. No estaba en juego eso. No, pero él puede entonces forjar una cierta alianza con el mundo más socialista democrático. Entonces, estas tendencias son interesantes. Bueno, el mundo en cambio, el mundo muy, muy dinámico. Ignacio Ugar, como siempre, muchísimas gracias por recibirnos. Que estén muy bien. Buenas noches. Muchas gracias, Matías. Buenas noches. Chao. Hacemos una pausa nosotros y ya volvemos. Espérenos. Estamos de vuelta en Vía Pública, revisamos de inmediato nuestro portal de contenidos y noticias 24horas.cl. Nuestra pantalla indica que bencinas bajarán hasta 5,7 pesos. El diésel lo hará en 21,6 a contar de este jueves ya. Ahora, el buen litro nomás. Así que si no ha llenado, mañana es un buen día. Revisamos el pronóstico del tiempo para mañana y los próximos 5 días. Mañana, máxima probable de 16 grados, una mínima de 2 grados, cielo parcial. Para el viernes, máxima de 17 y por abajo 2 de máxima probable, lo mismo que el sábado. El sábado la máxima es con más sol despejado de 19. El domingo tendremos cielo parcial, máxima 20, mínima 4, y el lunes entran algunas nubes por allí, máxima 18, mínima de 5 grados. Ya bastante mejorcita las mínimas, se empiezan a notar. Nublado estará el día lunes. ¿Qué escuchamos? El sencillo Ojos Así. Y Shakira cumplió este sencillo 25 años desde su estreno. Esta canción forma parte de su 4º álbum de estudio. ¿Sí? ¿Dónde están los ladrones? Es una de las canciones en español más exitosas de la carrera de Shakira, además de ser el sencillo que le dio, o la dio más bien a conocer en varios países europeos a Shakira. La versión unplugged, desenchufada de Shakira, de la canción interpretada por la cantante colombiana en su concierto acústico para MTV Latinoamérica. Esto en agosto del 99. Es considerada por muchos
como la mejor presentación en vivo de Shakira y una de las más emblemáticas del pop latino. Con Shakira nos despedimos de Vía Pública. Que tengan muy buenas noches y gracias por venir.